Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con ustedes en esta segunda parte de estar hablando del ego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta plática del ego. Silvia, buenas tardes. Marco, buenas tardes. Esta vez vamos a seguir con, trabajando con el ego. Les pedimos que hicieran una reflexión la vez pasada. De hecho, así iniciamos la vez pasada, poniéndonos todas las etiquetas que queríamos. Y les dijimos, ustedes también pónganse sus etiquetas. Eh, Ahora les vamos a pedir que hagamos una segunda reflexión, ya que nos pusimos etiquetas. ¿Qué etiquetas nos han faltado para poder ser felices? ¿Qué etiquetas no me gustan hoy y que todavía me siguen causando mucha angustia? Por ejemplo, una de las etiquetas que pudiera decir es soy empleada en tal lugar. Y realmente esa etiqueta no me gusta porque el lugar donde trabajo no me gusta y es un trabajo que me causa mucha angustia, ¿no? Mucha Así es. presión, mucho estrés. O la etiqueta de ser la hija de una mamá controladora y tampoco me gusta. O ser eh, la dueña de un negocio que me exige demasiado y me genera muchísimo estrés. O sea, ¿qué etiquetas no les permiten ser felices? ¿No? ¿O qué etiquetas me falta cumplir para poder ser feliz? ¿No? Por ejemplo, no tengo una casa grande, hermosa, bella, y obviamente me falta esa etiqueta para yo poder ser feliz. Cuando yo la tenga, ya voy a ser feliz, ¿no? O cuando yo tenga el título de la maestría, eh, del doctorado y el postdoctorado, entonces sí voy a ser feliz porque voy a ser triunfadora. O cuando tenga un coche hermoso, como dices También, tú, uno de esos que da varios kilómetros, ¿no? ¿Cómo es? sí, cada esquina da una chica. Entonces ya logro ser feliz, ¿no? Entonces, ¿qué etiquetas nos hemos puesto? ¿Qué etiquetas nos hacen falta para ser feliz? Y se fijan, hay muchas etiquetas que nos ahogan en la felicidad. Y de ahí volveríamos a retomar el punto de por qué este tema es complejo y por qué decidimos darlo en 4 sesiones, ¿no, Marco? Así es. Es complejo, es difícil y se va a estar repitiendo algunas de las cosas para que podamos terminar de entenderlas. Así es. El tema del ego efectivamente es un tema muy complejo y bueno, aparte de que es complejo, nuestra mente está llena también de bloqueos, de barreras, de resistencias para poder entender algunas cosas. Por eso es que los conceptos se tienen que estar repitiendo. Algunas veces escucharán que repetimos lo mismo, otras veces verán que abordamos el tema de De diferente otra manera. forma, pero a final de cuentas es para que se pueda entender. Nosotros hacemos una pequeña analogía. Imagínense que de repente nosotros empezamos a hablar y no tomamos en cuenta si estamos en condiciones de entender o no, si hay conceptos que nosotros hemos manejado o si no tenemos un ápice de conocimiento acerca de todo lo que estamos hablando. Entonces, eso dificulta el aprendizaje, el entendimiento. Y obviamente, pues se tiene que volver a retomar el tema, ¿no? Entonces, no vayan a temer por el hecho de que nosotros los vayamos a elevar y los vayamos a arrojar al vacío con todo este conocimiento y que de repente no sepan ni qué hacer. Porque eso llega a suceder muchas veces. Imagínense que haciendo esta analogía de que ustedes están dormidos y son pequeños y de pronto tienen una pesadilla. Y entonces imagínense que cuando escuchan los adultos que un niño tiene una pesadilla, llegaran y, ¡hey, despierta! ¡Cálmate, qué tienes! ¡Estás soñando! ¡Tienes una pesadilla! Y llegaran y te echaran agua, ¡fum! ¿Se imaginan lo traumático que sería esto? De igual forma, Me daría miedo volver a soñar, sí, ¿no? O sea, deje la es más, pesadilla, acostarme que me vuelva a despertar así. tener miedo a acostarme, tener miedo a llegar a la cama, porque esto empieza a generar otro tipo de situaciones, por eso es que tenemos que ir lento. Sin embargo, si alguien llega
y estás nuevamente con esta pesadilla, estás inquieto, empiezas a gritar, a llorar y llega alguien y se sienta despacio a tu lado, te abraza y te empieza a acariciar la cabeza y te dice, susurrando al oído, tranquilo, todo está bien, estás soñando, tienes una pesadilla, pero estás seguro, estás aquí en la casa y yo te estoy cuidando. Y sientes ese abrazo, pues obviamente eso provoca que ya tu sueño se olvide la pesadilla y vuelvas a tener la confianza de acostarte y dormirte. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Lo que queremos hacer es que paso a paso vayamos entendiendo, porque si hay situaciones que no entran tan fácilmente y se los decimos por experiencia. Llevar este camino de la espiritualidad no es fácil. No es fácil porque empieza a haber mucha ruptura de creencias y en esas rupturas de creencias empezamos a tener nosotros conflictos internos, aparte de los que ya tenemos como bloqueos mentales. Así que esto es básicamente, el ejemplo que les dimos es una analogía de cómo va trabajando la contraparte al ego, la contraparte divina, la contraparte del espíritu, la contraparte de esa sensación o de esa energía divina que viene a tu ayuda cada vez que tú la pides y acude a ti. Que este también es un tema mucho, muy amplio. Tenemos varios cursos precisamente para ir explicando esto, pero de esta manera es como sería el trabajo precisamente de la parte divina, el trabajo del Espíritu, lo que conocemos como Espíritu Santo. Así es. Y vamos a ir despacio, porque despertar no es algo abrupto. Sí, no. Despertar, uno tiene que estar convencido de que efectivamente estás viviendo en un sueño. 2, hace rato lo comentábamos, todo esto solo es cambiar una idea, pero esta idea te cambia la vida. Así es. Y ya iremos viendo qué idea es la que tenemos que ir abocándonos para poder cambiarla. Y nuevamente, ¿qué es el ego? Esto es algo fascinante. La primera parte dimos una explicación acerca de lo que es el ego y la mayoría de nosotros tenemos el concepto de que el ego es algo que te hace sentir muy especial, único. Y sí tiene que ver. Sin embargo, eso nada más sería a nivel terrenal. Pero el ego en realidad no es nada. ¿Alguien ha visto al ego caminando por ahí? Pues no, ¿verdad? Es así como también has visto al Espíritu Santo. Pues no, tampoco. Sin embargo, sabemos que existen, ¿no? Ambos. Y por lo tanto, bueno, si se describe como una entidad separada, como un ser que tiene pensamientos y que hace cosas, en el fondo no es más que un sistema de pensamientos, pensamientos que todos tenemos, sensaciones de pensamientos en un conjunto de ideas y de creencias. El ego absolutamente no es nada más que este sistema de creencias. Y estas creencias, bueno, generalmente son falsas, todas son erróneas y por lo tanto son imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, siempre están. Sin embargo, por eso caemos en la dualidad de ¿está bien o está mal? Así es. Y en este sistema de creencias, también valdría decir que el ego no es ni bueno ni malo. Así es. ¿No? El ego no es algo que tengamos que combatir, es algo que tenemos que entender. Cuando tú lo entiendes, entonces decides si te quieres quedar con él o quieres modificarte, ¿no? Así es. Y eso, bueno, a lo largo de la plática vamos a ir entendiendo por qué camino nos gustaría más ir. Sin embargo, el libre albedrío está siempre abierto y cada quien decide lo que desea sentir, pensar e incluso hacer. Entendiendo entonces el ego, vamos a empezar a ver esta separación. ¿Por qué el ego, la vez pasada lo decíamos, nos hace sentir de alguna manera y nos hace hacer algunas cosas y nos ha hecho ser lo que somos hasta ahorita? Este número de etiquetas que nos pusimos, que somos lo que nos definimos a nosotros mismos como eso soy, ¿sí? Y realmente lo que en el fondo soy, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber una separación. Y la separación es algo importante, porque la separación nos ha dado esta personalidad
propia, única e individual. Así ¿no? es. Esta separación, bueno, se entiende por separación en un nivel físico cuando tú te aíslas de la gente, cuando tú te aíslas de todo. Pero a un nivel metafísico esto es diferente. El ego siempre está basado en esa idea de la separación. Es una idea que, digamos, es como pequeña y alocada, pero es una idea que a final de cuentas provoca que el Hijo de Dios se olvide de reír. Y hablamos acerca del Hijo de Dios y no estamos hablando de Jesús Cristo, su Hijo primogénito. Estamos hablando de que todos tenemos un Padre Celestial y por lo tanto nosotros somos sus hijos. Estamos hablando de ti, de mí y de y de ustedes. ustedes, de todo aquello que nosotros hacemos y que en determinado momento nos conlleva a borrar la sonrisa que tenemos. O sea, nos alejamos de la felicidad, de la alegría, del amor, de la paz, de la paz, de la tranquilidad. Y por lo tanto, siempre andamos alterados, siempre andamos enojados y siempre queremos ver quién nos las pague, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca el ego. El ego es muy conflictivo. Entonces, realmente la creencia de la separación es el único problema, es el único error a corregir. Ojo, esto es muy importante porque no es tan sencillo entenderlo. Es la única idea, lo que decimos. Solo hay una idea que hay que corregir. No somos únicos, no somos finitos, solo somos uno con el uno. Somos todos unidos, somos una unidad. Así es. Pero cuando digo somos una unidad, dices tú, no, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Todos somos individuales, o sea, a mí no me digas que tenemos algo que ver. Y bueno, a lo mejor con las personas cercanas dices, sí, tengo que ver porque, y volvemos a las etiquetas, es mi esposo, es mi hermana, es mi familia, es mi hijo, es mí, ¿sí? Es mi consanguíneo. Sí. Con aquellos no tengo nada que ver, ¿no? Y resulta que esa es la idea que hay que borrar. Así es, por eso es el único problema a corregir. Sin embargo, bueno, todo el sistema de pensamientos está basado en la idea de que es posible separarse o incluso que es deseable, o sea que sí podemos, porque todos decimos que somos únicos e irrepetibles, sí, efectivamente somos únicos, pero ese ser único no quiere decir que estemos separados en general de la fuente, para nada. Todo es uno y todo es indivisible, absolutamente todo. Por lo tanto, la idea de la separación nos hace caer en la culpabilidad y el miedo, que estos son sus secuaces del ego y que bueno, ahorita vamos a ir hablando poco a poco más adelante. Y bueno, aquí valdría la pena comentar, Marco, en algunos otros espacios lo hemos dicho, pero miedos hay más de 100, Así es. ¿no? En muchos tonos y colores. Y esos los vivimos todos los días, en este afán de creer que somos únicos. Y de eso también tenemos un curso acerca del miedo y wow, la verdad uno se sorprende de ver de qué manera se disfrazan los miedos, qué caras y qué tonalidades toma el miedo para podernos infundir precisamente esa represión. Y todo esto tiene que ver el ego. Después de entender lo que es la separación, hay que entender por qué soy especial y qué reglas me han dicho que soy especial. Y fíjense, aquí nos basamos mucho en las reglas sociales, ¿no? Así En lo es. que me dice, pues, la legislación, en lo que me dice, qué cosas tengo que hacer, qué cosas tengo que decir, qué cosas tengo que aprender, ¿no? Así es. El ego, con la creencia de la separación, pues desea obviamente ser especial, desea ser único y por lo tanto automáticamente desea estar separado. Porque si no, entonces diría el ego, es que yo soy igual. Y entonces, ¿qué hay de especial de mí? Me van a confundir con él o con ella. Y ese es el problema precisamente, el creerse especial. Y de hecho, como decíamos hace rato, mucho del manejo de todas estas reglas es que tú tienes que tener tu propio esfuerzo para poder
salir adelante, hacer las cosas bien en la vida, y bueno, es tu esfuerzo, ¿no? Y ese es el que te hace ser, Así es. ¿no? Por lo tanto, el ego siempre está propenso a estar creando sus propias reglas a su conveniencia. Esto, bueno, es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, hemos caído en esta parte de querer arreglar las cosas a nuestro favor, y bueno, por lo tanto el ego está, pero más que nada encima de nosotros. ¿Ok? Y esto sustenta precisamente a toda la experiencia de algo que conocemos como el sueño, que es todo un sistema de pensamientos, pero que a final de cuentas el ego siempre va a querer salirse con la suya. Esta parte está explicada desde muchos aspectos. Algunos nuevos teólogos hablan del sueño, algunos filósofos hablan del sueño, algunas películas hablan de la Matrix, Así ¿no? es. Le sonará por ahí. Muchas gentes han argumentado lo que vivimos es la realidad y nos han cuestionado, ¿no? Y de repente, pues cuando tú caes en esa misma pregunta y dices, solo esto es lo que hay, y puedes empezar a entender un poco más, porque el sistema se basa en el ego, ¿no? Así es. Y ese sistema precisamente es lo que nos trae siempre muchos conflictos, ya que el ego tiene muchas caras. Y todas esas caras que tiene siempre van a ser para caer en una dualidad. O soy la víctima para hacerme notar, o soy el victimario porque yo tengo la razón. Entonces esto la verdad es algo que dificulta las relaciones humanas, es algo que dificulta esta calidad de vida y obviamente nos despega totalmente del amor, infundiendo miedo y el sentimiento de culpa. Esa es una de las caras. El ego tiene infinidad de caras. Y fíjate, Marco, que a mí me gustaría comentar en esta parte que dices, o soy víctima o soy victimario, el ego nos hace controlar a la gente. O sea, yo quiero controlarte y entonces o te manipulo y te hago ser víctima, o me hago yo misma víctima para que de alguna manera tú contestes a lo que yo quiero que hagas. Y por lo tanto te siga controlando. Ve cómo me tienes, ve cómo me sacrifico por ti, ve todo lo que hago. doy, ¿no? Y entonces empezamos en ese juego de enredarnos. Ojo, eso es ego. Hay gente que es tan egoísta que no deja vivir la felicidad del otro. Y pareciera que, inclusive pueden llegar a ser parejas, ¿eh? Pareciera que se aman mucho, pero no es cierto. O sea, no soportan ver la felicidad del otro. Porque como yo no tengo esa felicidad dentro de mí, necesito el pedacito del otro para yo ser feliz. Y ni siquiera es por entenderlo, simplemente es por envidia. Esa es otra de las caras del ego. Wow. Pero precisamente cuando todo está establecido, cuando toda la gente dice, sí, es que estoy bien, estoy equilibrado, mi vida está tranquila. Y no es cierto, porque al ego algo que le preocupa es el cambio. Oh, sí. El cambio. Entonces, por lo tanto, el ego cree que si cambias las cosas, si no haces las cosas como quiere el ego, si tú caes en ese juego y haces todo lo que el ego te dice, entonces él te hace creer que vas a estar en paz, vas a tener tranquilidad. Porque la tranquilidad entonces se basa en la estabilidad. Y de hecho mucha gente dice, no, es que yo ya estoy estable, ¿no? Y ya estar estable es estar sin mover mi rutina, ¿no? Y te afirman, es que así es mi vida, es que así soy yo, es que siempre compro en tal lado, es que, o sea, ya hay afirmaciones que no me dejan salir de este cajoncito, ¿no? El que me quiera que me acepte como soy. Y si no me quieres, habrá otro. Habrá otro que se pelee por mí. Y mi vida es así. Y los lunes hago esto, los martes hago esto, y los sábados hago esto, y los domingos hago esto. Y siempre mi vida es así, ¿no? Así es, siempre está en equilibrio. Y precisamente cualquier cosa que te saque de este equilibrio, cualquier cosa que te saque de esta zona de confort,
automáticamente el ego brinca, Dice, no, sale, no, y entonces te pone un ¿por qué me sinfín de cambian mi trabas. vida? Esa es mi casa, esas es mis cosas, ese es mi trabajo, esa es mi rutina, ¿no? Ujú. Incluso, hay gente que, pues, ahora que está trabajando en casa, se ha hecho su propia rutina chiquita, ¿no? O sea, ya no tengo que salir, y entonces ahora hago mi propia rutina, ¿no? Y me pongo la taza de café aquí, y me pongo el iPad acá, y hago como mi microoficina, digo, yo soy maestra, sería cosa de hacer mi microsalón para ya sentirme, tranquila, tranquila, aquí no pasa nada, todo esté bien, estoy en mi Estar en rutina, equilibrio. estoy en mi rutina, ¿no? Sí. Entonces, ojo, eso me da cierta tranquilidad, pero eso me denota el hecho de que yo no puedo mover mi vida, no quiero mover mi vida y creo que el mundo así como está caminando bien, Así es. Y por lo ¿no? tanto, pues estamos atrapados en un sistema de creencias, porque eso lo creemos nosotros. Pero ¿cuánta gente no ha cambiado? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor hemos visto que estos cambios, aun cuando se percibían negativos, fueron cambios muy benéficos Maravilloso. para mucha gente? Así que bueno, pues esto no es así, es todo lo contrario. Vivimos en un mundo de cambio, un mundo constante en nuestra vida y ese no querer cambiar, precisamente, eso crea una resistencia tan grande que termina manifestándose en nuestras vidas. Ojo, cada vez que nosotros nos aferramos a algo, lo conseguimos, pero puede ser en sentido Bueno o malo. inverso también. Y esto es lo que nos dice precisamente una ley mental de algo que nosotros hemos platicado en otros cursos, acerca de que en aquello que piensas, crece, sea positivo, sea Negativo. favorable o sea negativo, devastador para ti. Todo aquello en lo que tú piensas, crece. Y la ley de la reverberancia nos dice que todo aquello que tú deseas, todo aquello que tú sientes, se manifestará en tu vida, sea positivo o O sea negativo. negativo. ¿Cuánta gente vamos en la calle y la encontramos y hola, ¿cómo estás? Estoy bien, bueno, con mis achaques, bueno, o sea, pues estoy enfermo, pero ahí la llevo. Y entonces siempre va a estar enfermo y cada vez que lo encuentres en la calle, la gente sigue enferma, sigue enferma, sigue enferma, sigue careciendo, sigue careciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tanto se afirman que nunca se curan, tanto se afirman que quieren ser víctimas, que es una manera de poder llamar la atención, es una manera en que fijes tu atención en estas personas y que por lo tanto ellas se sienten regocijadas precisamente porque ya les pusiste atención y se sienten importantes. Acuérdense. Inclusive, en este sentido, es tan importante pensar en una mente flexible, porque si tú quieres entender estos dos caminos que decíamos al principio, el camino que te hace ser individual con el otro camino, que es la única idea que hay que cambiar, no soy única y especial, sino soy partecita del todo. Y aquí convendría ser la explicación acerca de cómo funciona, dónde está y por qué de alguna manera se manifiesta tanto el ego. Vamos a hacer la analogía de un iceberg. Imagínense que un iceberg, tomando como parámetro esto, imagínense que el iceberg está aquí. Nosotros Sí, vemos la punta del iceberg y ahí está flotando, ¿no? Pero la parte que vemos del iceberg es entre el 1% y el 5% de la capacidad total del iceberg. Y entonces, ese 1% al 5% que nosotros vemos es la parte mínima, es la punta. Y el resto es el 99% al 95% de la capacidad de este iceberg. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, a nivel de mente, entre el 1 y el 5% es la parte consciente, la parte que me hace entender que 2 más 2 es igual a 4, que me hace identificar con imágenes, con números, con colores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es mi parte lógica. Bueno, pues resulta que aquí en esta parte lógica habita el ego, ¿ok? En la parte consciente es cuando el ego está completamente activo. ¿Y qué pasa con el 99 o el 95% restante? Bueno, pues esta parte es la parte subconsciente. Mucha gente dice que es la parte salvaje porque no piensa, simplemente actúa. Y efectivamente, este 99% al 95%
Es esa parte sensitiva. Cuando ustedes tienen alguna emoción, les llega aquí. Cuando alguien llega y te dice, oye, te traje un café y tú deseabas un café, ¿qué es lo primero que dices? Emoción. Tengo que decir, gracias, y tengo que brincar de gusto. Gracias. No. Y tienes que sonreírle. La emoción o la sientes en la boca del estómago, sientes esas mariposas o sientes ese vacío, o lo sientes en el pecho o lo sientes a la altura del ombligo, pero nunca lo sientes aquí arriba. Ya que sentiste, claro, puedes razonar qué es lo que sentiste y lo piensas. Sin embargo, esta área del 95% al 99% es nuestra área parasimpática, aquella que funciona de forma automática. Y dado los hechos, está ahí, por ejemplo, la función de nuestros órganos. Nuestros órganos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay días festivos, no hay días de descanso. Esto se hace ya de Ni forma minutos. automática, nada. Entonces, esta parte es la que trabaja sola, es una parte autónoma. Y por lo tanto, ahí están las sensaciones. ¿Y cuál sería la contraparte del ego? Ya lo dijimos en un principio, dentro de los conceptos, es precisamente esa conexión divina, lo que conocemos como el Espíritu o el Espíritu Santo, porque todos tenemos espíritu, ¿ok? Pero hay un Espíritu Santo que se dice que es el mensajero o la voz del Padre Celestial o del universo que viene en tu ayuda, precisamente a ayudarte. Y fíjate que ahí me gustaría también comentar. Ojo, todo lo que vamos a estar explicando está fuera de las religiones, Sí, ¿no? así O es. sea, no tiene nada que ver con las religiones, cualquiera. Yo creo que aquí varias gentes ya lo han dicho, no es problema, porque a veces de repente nos hablan de Espíritu Santo, dijo, no, ya, o sea, aquí ya le borro y le quito Sí, y ya me ya, perdieron, ya. me perdieron, ¿no? O sea, no. Aquí el problema no es el término, es renombrar el concepto, ¿no? Así es. O sea, es entender nuevamente el concepto, no el concepto que nos han dado desde cualquiera de las religiones. Y respeto muchísimo todas las religiones, sino que cuando entendemos el nuevo concepto, entendemos esta nueva idea, entendemos mucho más allá de lo que los humanos, en su poca y su limitada explicación del universo, han tratado de hacer, ¿no? Así es. Porque cada religión ha tratado de explicar el universo. Y a lo mejor, bueno, no hemos alcanzado a entenderlo al 100%, pero ¿por qué hoy estamos aquí y ahora explicando el ego? ¿Y por qué hoy estamos hablando de esta separación que nos han logrado eh, Pues meter o plasmar meter, en la mente, plasmar tatuar, ¡paf! Así queda. como sociedad, como humanidad? ¿Y por qué no hemos entendido que somos energía, por ejemplo, Así ¿no? es. Y que la misma ciencia ya lo ha dicho, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía es infinita. ¿Y qué te hace hablar? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace mover la mano? ¿Qué te hace abrir y cerrar? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace percibir a la gente? Energía. Así es. Así que, por lo tanto, bueno, pues podremos entender entonces que el ego sería la parte de la conciencia. Y para que el ego se pueda manifestar, pues necesita estar en la dualidad, necesita estar en dos. Por eso explicábamos la parte del sistema nervioso o aquella parte que tiene que ver con la zona de lo que sería mi parte lógica y mi zona de lo que sería la parte de sensaciones. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, pues bueno, vemos que como es la parte lógica, siempre, el ego está preguntando ¿por qué? Y es ¿Por que qué? ¿Por qué? pasa y ¿Por qué? esto ¿Por es qué? ¿Por ¿por qué? qué? Y es que no sé qué, vamos a hacer tal cosa, ¿y por qué? Y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, ¿qué es lo que Esa es señala, la no? pregunta que se ha movido, que ha movido la humanidad, ¿no? O Es sea, ¿por qué? ¿por qué? Y entonces en el por qué hay toda una serie de explicaciones científicas, metafóricas, filosóficas, en donde
una de las cosas y las razones que nos ha movido para hacer cualquier tipo de avance y reflexión es el por qué. Y tratamos nosotros mismos de explicarnos. Así es. Siempre buscamos una explicación lógica. Y lo lógico, obviamente, es todo aquello que es tangible, todo aquello que yo puedo ver y puedo tocar. Pero ¿qué pasa con esa parte que no es tangible? La intangible, la que no veo. Y que sin embargo, a pesar de todo ello, sé que existe. Por ejemplo, ¿quién ha visto los rayos X andar por ahí por la calle? Nadie. Sin embargo, sabemos que existen por los resultados, por las radiografías. Las ondas de microondas. ¿Quién conoce las ondas de microondas? ¿A dónde se instalan? ¿Dónde viven? ¿A qué club ¿Dónde, van? cómo llegan las imágenes a mi teléfono? Así Y es. las llamadas y los textos. O cómo caliento a veces la comida en mi casa a través de las microondas. No las hemos visto. Es una energía. No las hemos visto, sin embargo, sabemos que existen porque vemos los resultados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando les puse la analogía de que tienes una pesadilla y que no puedes despertar? Estás soñando, estás en esa parte del subconsciente o inconsciente, como les dicen algunos. ¿Y qué es lo que sucede cuando logras despertarte todo exaltado como adulto? ¡Ah, tengo miedo! Incluso hay gente que se despierta llorando. La mayoría empieza a decir, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Dios ayúdame. mío, ayúdame. Es la frase muy común en el punto donde estamos en la desesperación y que ya no vemos una solución para nada. Es voltear siempre hacia arriba y decir, ayúdame, ¿no? Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de energías que se manifiestan. Estamos hablando de esa parte que no controla nuestro cuerpo, o más bien que no entendemos y no sabemos cómo encauzarlo, la parte parasimpática. Sin embargo, existe. Y entonces, en esta dualidad, pues obviamente el ego siempre está buscando si hay bueno, hay malo. Si yo estoy corrigiendo algo, es porque ya tengo un error. Si yo estoy cambiando algo, es porque lo que tengo no me satisface. Y recuerden que el ego a lo que más le teme es al cambio. Entonces, siempre se va a aferrar a no querer. Parte de ello explica también el hecho de por qué tenemos ideas, tenemos proyectos y no los Y no lo llevamos a cabo. llevamos. Así es. Y fíjate, Marco, que hay algo que también es importante dentro de todo esto, porque llegamos al tema del ego después de muchas sesiones que hemos tenido en otros cursos, etcétera, etcétera, porque hoy es importante, porque hoy el cambio es la constante, porque regresar a como estábamos, por lo menos nosotros, no creemos que sea posible. Y la otra, no creemos que sea deseable. Porque si ustedes se ponen a pensar por 5 minutitos, por unos instantes, realmente el mundo que teníamos hasta antes de toda la pandemia y toda esta situación mundial, era un mundo realmente bello. Había paz, había amor, había armonía, había equilibrio, o había hambre, había guerra, había odio, violencia, desprecio, hogares sin una buena relación. O sea, si queremos seguir como estábamos antes, pues regresemos a la situación de antes y regresemos a nuestro trabajo cotidiano, hagamos este consumo todos los días, vayamos al súper, compremos las cosas, vayamos a las plazas, pensemos que lo que mejor que podemos hacer es invertir, hacer, comprar, y entonces cuando ya tengo mucho, ya soy feliz, ¿no? Si creemos eso, entonces no estás en el camino de la espiritualidad, ¿no? Tu decisión es otra y bastante respetable. Estás viviendo en el ego. Así es. Y retomando lo del ego, precisamente que comentábamos que siempre está preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Lo contrario, la contraparte, que sería el Espíritu Santo, te indica para qué. No es por qué, sino para qué. Recuerden que todos los eventos que tenemos no son casualidad. No es por arte de la magia de la suerte, no.
todo tiene una causa. Y esa causa que tenemos, efectivamente, es algo que deseamos que nosotros podamos de alguna manera entender y contribuir para estos cambios. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos hace entender es precisamente para qué me está sucediendo esta experiencia, qué tengo que aprender, qué tengo que superar o qué tengo que enseñar al otro. Así que vayamos entendiendo de una vez que el ego siempre nos va a poner limitantes. Y que cualquier situación que pase en nuestras vidas tendrá un motivo. Uno, para que entienda la gente, para que nos entiendan los demás o para que nosotros entendamos. Así es. Por lo tanto, el ego siempre nos va a llevar con su porqué de forma fascinerosa o intuitiva. Cuando nosotros consideramos que sí vamos a tener un cambio, siempre va a llegar el ¿y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué lo tengo que entender? ¿Y qué beneficio voy a obtener? ¿No? Y la verdad, hace rato Marco decía, cualquier cosa se puede medir por los resultados. Cuando yo no entiendo qué son las ondas de los radios X, pero logro ver los resultados, digo, funcionan, ¿no? Existen. Cuando yo no entiendo por qué me pasan las cosas, pero entiendo para qué me están sucediendo a mí, y tengo un resultado en donde logro entender con más paz, más armonía, me logro controlar en cualquier situación, no me estreso, no me enojo, no salgo corriendo despavorida en cualquier momento, ¿no? No. Y tampoco empiezo así con la angustia total, entonces empiezo a entender que todo ese cambio que estoy logrando tiene un sentido. Tiene el sentido de darme más paz interior. Tiene el sentido de lograr entenderme que adentro de mí hay un universo maravilloso, lleno de amor, lleno de paz, lleno de sensaciones que a lo mejor ni siquiera me había dado tiempo de entenderlas, ni de voltear a verlas. Esto es algo que pocas veces nos detenemos a poder pensar y mucho menos a sentir. Generalmente nuestra casa se considera que es un refugio, es un lugar a donde tú puedes llegar y aislarte del exterior y por lo tanto sentirte en paz. Sin embargo, bueno, pues hay mucha gente que llega a su casa y es todo lo contrario, están mejor en el trabajo o en otro lado, menos en su casa. Si te das cuenta de que hablan, van, se entienden más cosas, pero para llegar a la casa, ya llegué agotado, ¿no? Así es, entonces siempre debemos de tener esa perspectiva de poder siempre darnos cuenta de lo que estamos llevando a cabo, precisamente para que nosotros podamos estar bien. Hay una, ¿cómo decirlo? Un tipo de ejemplo o analogía, que es el hecho de que tú vas por un camino, vas por un sendero, y todo lo que está a la izquierda hace que tú te enojes, hace que te alteres, que eches pestes, odies. Y del lado derecho hay situaciones que te deprimen, que te llevan a la tristeza, que te llevan al complejo, que te llevan a muchas cosas negativas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos por el centro. ¿Y cuál es el centro? Ese camino de paz, de tranquilidad, del amor. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. No es que vayas en línea recta, no. Todo lo que te aleje del amor y de la paz es algo que te va a causar conflicto y que por lo tanto el ego, de forma fascinerosa, te está obligando a que tú preguntes por qué. Y por lo tanto digas, mejor no, ¿qué tal si no me sale? Y ya, me quedo. Tengo conflictos, bueno, ya veré cómo le hago. Fíjense que esto también nos lleva al punto que hemos hablado también en otros cursos, que es esta ley flexible, ¿no? O sea, unas veces sí quiero caminar por acá, otras veces me voy para acá, y otras veces me voy para acá, y otras veces me voy para acá. Pero ¿qué creen? No es tan fácil esa ley que es flexible. O sea, eso nos genera muchísimo estrés, ¿no? Nos genera una falsedad, porque a final de cuentas, la única persona que está consciente de que no está siguiendo un camino, soy yo. Así Y a mí es. no me puedo engañar, ¿no? Entonces, en esa ley, de ese espacio dual, ahí me doy cuenta que yo misma estoy trabajando de forma no coherente,
¿no? Así es. Y entonces, bueno, lo que tenemos que tomar siempre en cuenta es esta parte de que el ego siempre va a tratar de buscar un culpable, siempre va a tratar de buscar la respuesta afuera, siempre va a tratar de ver quién se la paga y siempre va a ser culpable todo, las circunstancias, el gobierno, su jefe, la pareja, el Mi mamá, ambiente, mi la papá. pandemia, todo esto. Y por lo tanto, obviamente de sus errores no quiere aprender. Sus malas decisiones, por lo tanto, hacen que caiga en el estado de víctima. Y si no se sale con la suya, se vuelve victimario. Y entonces empieza nuevamente a molestar. Así que imagínense de qué tamaño es el ego. Es algo que realmente nos hace desvariar, nos hace caer en incongruencias, provoca que nosotros empecemos de alguna manera a tratar de mantener siempre la estabilidad y no queremos cambiar. Esto es algo que realmente es muy difícil porque siempre el preguntar ¿por qué? Y nunca preguntar ¿para qué? Hace mucho la diferencia. Yo creo que para ir terminando, ¿te parece, Marco? Nosotros no somos lo que la sociedad nos ha dicho que somos. Somos mucho más. Si tú quieres seguir entendiendo qué más eres, además de todas las etiquetas que te has puesto y has querido lograr, síguenos oyendo. En nuestra próxima sesión de ego, el ego número 3, Así para es. ir entendiendo esta única idea que hay que cambiar. Ok, y queremos terminar con este pensamiento. Si tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado en contra de él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Les dejamos esta reflexión precisamente para que puedan ustedes de alguna manera acomodar todas las ideas que hemos platicado y que bueno, en la siguiente clase seguiremos con este tema. Muchísimas Muchas gracias gracias. y nos vemos en la próxima. Gracias.